Culebra es un archipiélago que consiste de la isla principal y de 23 pequeñas islas a su alrededor en el Mar Caribe. Está localizada 17 millas al este de Puerto Rico, 13 millas al oeste de San Tomás y 9 millas al norte de Vieques. Culebrita es una isla deshabitada en la costa este de Culebra. Es una reserva natural y el hogar del Faro de Culebrita, uno de los faros más antiguos del Caribe. El Faro de Culebrita se comenzó a construir en el 1882 y se concluyó 4 años después. Forma parte de un sistema mayor de faros diseñados en estilo neoclásico por el Estado colonial español. España se ha lanzado ya a una campaña basada en todos los progresos de la ingeniería. Han establecido en Puerto Rico la red de caminos, que de ahí es que vienen las casas de camineros que vemos en varias áreas rurales de Puerto Rico. Han establecido también mejoras en las carreteras y, por supuesto, la navegación constituye en el momento el único vehículo de comunicación intercontinental. En 1869 se aprobó el Plan Maestro de Faros, que una vez construidos, la luz de cada faro se entrelazaría creando un sistema de alumbrado para toda el área. Así, toda embarcación que viniera a Puerto Rico o se encontrara en sus alrededores tendría siempre a la vista una luz que le guiaría. Ya para los años 1880 a 1898 se habían construido 12 faros. Los faros son distintos dependiendo de la orden de la luz necesaria. Así que las plantas son distintas también dependiendo de dónde estaban ubicadas, porque el subsuelo determina también lo que puedes construir. El 18 de noviembre de 1885 se inauguró el Faro de Culebrita, con un alcance de 13 millas con 2 torreros de plantilla. A partir de la invasión norteamericana, el Faro de Culebrita pasó a formar parte de las instalaciones de Estados Unidos. Mis padres eran de Cabo Rojo ambos. Mi papá era miembro de la Guardia Costanera por muchos años. Él estuvo 20 años en la Guardia Costanera y 13 años en el Army. Él era un militar total. Y entonces, como él era un guardacosta, eso se llamaba antes torreros. Esos torreros, ellos tenían que velar que no se apagara la luz del faro, porque esa luz era la que alumbraba los barcos que iban pasando. Ellos dormían arriba, había esa escalera de caracol. Entonces mi papá dormía en un catrecito, él dormía una noche y el otro torrero la otra noche. Bueno, el recuerdo más lejano que tengo es cuando yo esporádicamente iba al Faro de Culebrita con uno de los torreros que había en Culebra, de los últimos torreros que había en Culebra, que se llamaba Gonzalo Flores. Gonzalo vivía en el pueblo de Culebra, pero cada 2 o 3 días tenía que ir al faro para que le dieran las baterías que corrían la luz del faro. Curiosamente, los faros y las casillas de camineros comparten una distribución similar, unos edificios rectangulares hechos en mampostería con algunos elementos de acero. Así que la mampostería entonces, que es el sistema de agarre de piedra, argamasa, entonces luego se encala y se pintaba en muchas ocasiones, se le daba un baño de cal, que era como se protegían entonces las superficies. Llegaron a un momento en que en lugares tan remotos como Caja de Muerto y Culebrita decidieron ser un poco más artísticos, ¿verdad? Porque si uno lo mira, tienen las mismas facilidades en el sentido que son 2 viviendas, una torre, pero como parece que tenían más terreno, ellos se pusieron creativos y uno es en forma de E y el otro es en forma de I latina. La construcción fue comisionada al ingeniero Manuel Maese en 1883.
Para poder hacer el faro hubo que construir un muelle embarcadero inclinado y necesitaron un motor de vapor para subir los materiales desde la orilla hasta la cima de la montaña. El agua hubo que traerla del río de Fajardo, a 30 millas de distancia, en una embarcación de 25 toneladas. El alto costo de la construcción obligó al ingeniero Manuel Maese a paralizar las obras y presentar un ajuste presupuestario que añadiría miles de pesos a la suma original. Pero a pesar del disgusto, fue aceptado el nuevo presupuesto por la Comisión Central. En muchos de los faros las escaleras van a aparecer como escaleras en hierro. Recordemos que el siglo XIX es lo que llaman el siglo de los caminos de hierro, es el siglo de los trenes. Se descubre el uso del acero. El acero abre la posibilidad, hasta entonces no contemplada, de que un material de construcción de uso funcional desarrolle una nueva estética. Así que los ingenieros se decantan por el material que es práctico, que es fácil de manejar, que se puede, como en el caso de las escaleras, construir en pieza fuera del sitio y transportarse. Porque además de todo, también es mucho más liviano que cualquier construcción en piedra. Lo interesante es que esas cúpulas eran de cobre doble, se decían las cúpulas de cobre doble. Y lo que era la veleta de viento y el pararrayo era de bronce. Durante el día, esa cúpula servía como punto de referencia de navegación también. Hay gente que nació en Culebrita. El papá de Tito Amaro, Neto Amaro, nació en Culebrita. Y creo que hay 2 o 3 personas más que nacieron en la isla de Culebrita. Me engendraron mis padres en el faro de Culebrita. Y cuando se llegó el tiempo de dar a luz, pues mi mamá decidió ir a dar a luz a Cabo Rojo. Y entonces, a los 2 meses de nacida, regresamos a Culebrita. Entonces ahí nos quedamos en el faro de Culebrita, ese era mi hogar. Ahí aprendí a hablar, ahí aprendí a caminar, a comer, a gatear. Y ahí estuve hasta que tenía 7 años. Mis hermanas mayores sí iban a la escuela, pero entonces mi mamá y mi papá las hospedaban en una casa en Culebra. Entonces los fines de semana mi papá las buscaba en La Chalana, que era el barquito de nosotros, La Chalana. La Chalana era un barco que tenían los torreros para venir al pueblo de Culebra, lo que le llamaban La Chalana, que era un pequeño barco de vela. Yo me acuerdo cuando yo era muchachito que esa embarcación, ellas la estacionaban cerca del puente. Cuando ese puente no era como es ahora, elevadizo, el puente era en cemento. Entonces ellos estacionaban la lancha ahí en ese lado. Hacíamos la compra en Culebra. A veces mi papá iba solo y a veces íbamos todos. Siempre mucha comida traía él, muchas cosas de lata. Y cuando nos decían vamos para Culebra, nosotros locos de contento, ahí nos vestían bien bonitos con los mejores vestiditos que tuviéramos, los mejores zapatitos con medias. Esa era la capital. En Culebra las calles eran sin embrear, eso era puras piedras y tierra y todo. No había luz eléctrica. Entonces ahí mis padres iban a visitar personas que conocían. Hay un cuento. Una vez mi abuelo salió a visitar a don Galletano y a doña Sofía al faro de Culebrita. Entonces iban en un barco de vela. Entonces para ellos comer allá, pues llevaban un lechón. Y entonces pues llevaban el lechón en un saco y entonces el lechón se salió del saco y se tiró al agua. El caso es que el lechón se apareció a la casa de mi abuelo como a los 2 o 3 días. De tarde nos sentábamos al otro lado del faro y ahí estaba la piedra del Bergantín, que es una piedra inmensa que hay. Ahí estaba San Tomás al frente, se veía San Tomás, las casas se veían, las luces. Nosotros íbamos al Cayo, a Culebrita, pero era a pescar, era en las orillas. Al faro íbamos así, que iba un torrero y lo acompañaba. Como yo de las primeras veces que subí al faro fue cuando lo tenía el Cójal. Y recuerdo mucho cuando venían los inspectores a inspeccionar el faro, en un barco que se llamaba el Boyero. Pues ahí
Todos teníamos que ayudar a nuestro padre a tener todo limpiecito, aunque él siempre lo tenía limpio, pero ahí era especial. Él nos ponía a recoger las colillas de cigarrillo, él fumaba por todo el área y nos pagaba 5 centavos por cada colilla que recogiéramos. Teníamos una bolsita cada uno y echábamos las colillas y al final él las contaba y hay 5 centavos cada uno. Teníamos que brillar las perillas de las puertas bien brilladas, todas las ventanas, bueno. Y nosotros siempre dábamos el grado, siempre los inspectores decían que todo estaba perfecto. El aparato, linterna, torreón y efectos llegaron directamente de la compañía Sauté y Limonier de París a un costo de 15.804 francos. La linterna era de doble cúpula de cobre rojo, especial para países cálidos. Remataba con una bola agujereada para ventilación y un pararrayos de cobre con puntas de platino. El torreón prismático era octagonal y las lámparas moderadoras estaban provistas de 4 mecheros. Vivíamos en un palacio. Ese faro era grandísimo, la sala grande, porque eso era todo perfecto, o sea, eran unos muebles de mimbre bien hermosos. Me acuerdo que tenían unas flores grandes, verdes, así, blancos y verdes, eran los muebles de mimbre preciosos. Cada cual tenía su habitación. El piso era de mármol genovés. Teníamos una estufa de querosín, teníamos un radio de onda corta y teníamos una Victrola de esas de antes, RCA Victor, que tenía una corneta grande así y había que darle maniguetas. Y había otro torrero que se llamaba Octavio Segarra, que ese tenía muchos hijitos. De eso sí me acuerdo, que jugábamos mucho. En este lado estaba la casa de nosotros y este lado estaba el de ellos. Y había una oficina aquí en el medio, había baños con ducha. O sea, todas las comodidades nos las daba el Coast Guard, fíjate. El faro era la guía para donde uno iba de noche. Una noche, por ejemplo, tenebrosa, oscura, de mucha lluvia, uno se perdía y cuando veía una luz de un faro, uno miraba los destellos para reconocer qué faro, dónde está uno. Es el faro más al este de Puerto Rico. Sirve como contrapunto al de la isla de Mona. Guía la navegación a través del pasaje de las Islas Vírgenes y Vieques y conecta con su luz con el faro de Cabo San Juan, en la reserva del Fideicomiso de Conservación en Fajardo. Desgraciadamente, el faro de Culebrita sufrió daño en el 1989 por la causa del huracán Hugo. Luego de eso, en el 1995 también sufrió daño con el huracán Marilyn. Después que yo volví, después de 43 años, cuando vi mi cuarto, y ahora tan sucio que está, me dieron ganas de lavarlo para verlo bonito con jabón y agua. Me dio pena porque estaba todo el pasto allí, la maleza y todo. Cuando estaba mi papá eso era limpio, tú sabes, era un caminito así bien bonito, pero ahora eso está perdido ahí. Y fue en el 1989 que yo hice una visita al faro. Vi el daño que se le había hecho al faro, entonces pues decidí que había que hacer algo por el faro de Culebrita. El faro sí pertenecía al Coast Guard. Yo empecé a hacer los arreglos a través de la Fundación de Culebra, que no estaba formada en aquel entonces, para ver si conseguíamos jurisdicción sobre el faro. Luego de eso seguimos tratando de conseguir la ayuda del gobierno, estatal, municipal, todo lo que se podía. Por fin, en noviembre del 2002, el GSA Office en Estados Unidos le pasó el faro al municipio de Culebra. Actualmente el faro está automatizado y permanece activo, aunque de nuevo se ha variado el alcance a unas 13 millas. Hoy el faro de Culebrita se encuentra en peligro de extinción y es por esa razón que se ha convertido en proyecto de rescate y restauración de la Fundación de Culebra. Estoy de acuerdo definitivamente que el faro hay que rescatarlo, pero yo creo que eso se puede hacer con menos dinero y de una forma... Hay que conservar la parte original de lo que era el faro. Es una pena que los faros no se protejan, porque los faros son probablemente el edificio tipo prototipo, cuando pensamos que se han repetido muchos a lo largo del tiempo,
constituyen una herencia grupal. Distintos de ellos están en diferentes estados de deterioro, pero ciertamente en un país que está tratando de apostar al turismo y que tenemos que entender que no hay manera de apostar al turismo si no hay una protección del paisaje, esto debería ser mayor prioridad. Ese faro se inscribió en el registro de monumentos históricos de Estados Unidos, y yo creo que eso hay que preservarlo. Aparte de que la isla en sí es una isla preciosa. Estamos trabajando con que las escuelas de Culebra enseñen su historia, y por primera vez se está dando. Pero una sorpresa fue que aunque los niños han ido a Culebrita, se han bañado en sus aguas, no han subido al faro, no conocen el faro y tienen un deseo de hacerlo. La Fundación quiere fomentar eso, porque no es solamente la historia, ahí se levanta también esa autoestima, porque lo que se conoce se protege. Pues es patrimonio de los culebrenses, es algo tan hermoso y tan bello que vendría gente de todos sitios del mundo a verlo, porque yo creo que es uno de los faros más hermosos, más lindos del mundo. Es un edificio donde se unen toda la historia de Culebra y requiere que la gente se una para esto, porque entonces también puede ser un proyecto de cultura, un proyecto de historia, y que a nivel de economía los muchachos puedan llevar gente allí, pueda haber guías turísticos de la historia, del ambiente, de muchas cosas. Así que por eso es que ese faro es tan especial. Me crié aquí y me crié mirando el faro de Culebrita y otros cayos que tiene Culebra, como lo es Luis Peña y lo es el Cayo Norte. Quiero a Culebra, quiero a Culebrita como si fuera parte de mí. Para mí significa como mi primer hogar, son recuerdos que no se van. Y cada vez que yo me imagino cosas en mi vida, siempre me las imagino en el faro de Culebrita.